Bienvenidos una vez más en este tiempo que vamos a estar teniendo acerca de la reflexión de la palabra de Dios. En nombre de la Iglesia Bautista Tecuesta, pues les doy la bienvenida, especialmente para aquellos que nos están sintonizando de otros lugares. Gracias por la sintonía. Acuérdense que nuestra intención es de que conozcan más de Dios y tengan un crecimiento espiritual y haya un acercamiento más, ¿verdad? Y que tengan un entendimiento acerca de la obra del Señor. Ahora, en la obra del Señor nos alentamos mutuamente. Necesitamos el ánimo de otros y ellos pues necesitan también que nosotros les animemos. Es un trabajo en conjunto, como hemos venido hablando acerca de la unidad de la iglesia, y de esto es lo que se trata, el cuerpo de Cristo. Es un trabajo de equipo, es más o menos así como ustedes alientan a su equipo de fútbol cuando está jugando, ¿verdad? Pues para nosotros el equipo con lo que trabajamos es la iglesia, los miembros de la iglesia. La realidad es que la vida cristiana puede ser difícil y el desánimo es común. Tengamos en cuenta esto, pero todos necesitamos ser animados, animarnos los unos a los otros, y siempre pues en nuestras congregaciones y otros creyentes pues encontramos aquel ánimo que siempre necesitamos, y nosotros necesitamos animar a otro también. Gracias a Dios de que sí hay buenos hermanos de la fe que nos ayudan en esto y siempre están pues respaldando la obra. Ya habíamos hablado con anterioridad acerca de orar los unos por los otros, y la vez pasada estuvimos hablando acerca de apoyarnos los unos a los otros, y en este tiempo pues queremos también el animarnos en que podamos hablarnos los unos a los otros, especialmente si estamos nosotros tomando quizás caminos equivocados. Queremos nosotros agradar a Dios, queremos ser obedientes, y en esto necesitamos también de que nos ayudemos, de animarnos, ¿verdad? Así que de esto es lo que vamos a estar hablando. Recordemos de que el trabajo es en equipo, y si uno gana, pues todos ganamos, el equipo entero gana. Vamos a estar en la carta de los Efesios, como hemos estado cubriendo todos estos tiempos. Vamos a tener en el capítulo 4 de Efesios, Pablo ahí escribiendo a los Efesios. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 17 para exponer el primer punto, y vamos a estar viendo qué es lo que recomienda Pablo a esta iglesia de los Efesios, que también aplica a nosotros. Si están ahí en Efesios capítulo 4, los versículos, comenzando versículo 17, dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Comenzamos mirando aquí estos versículos porque queremos ver cómo el apóstol Pablo está alentando a los efesios de que si hay algo quizás de que esté interrumpiendo o que no esté agradando al Señor, también tengamos la confianza de nosotros hablarnos los unos a los otros. Y si comenzamos viendo aquí o si recordamos quizás un par de ejemplos,
cosas que han sucedido y encontramos en las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, cuando Pablo vio a Pedro actuar en contra del Evangelio y lo confronta cara a cara, y esto fue escrito ahí en Gálatas capítulo 2, los versículos del 11 al 14, pero no vamos a ir ahí, solamente recordemos de que Pablo pues corrige a Pedro por su aparente hipocresía y por haber hecho que Bernabé y otros fueran arrastrados con esa misma hipocresía. Y Pablo pues no tuvo ningún reparo de hablarle a Pedro en ese tiempo, y obviamente pues todo vino a estar en paz entre los dos, y era algo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque todo esto pues trabaja en nosotros que somos representantes del Señor aquí en la tierra, ¿no? Damos nosotros testimonio de lo que Cristo nos ha enseñado. Tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, si recuerdan ustedes, cuando el profeta Natán va y le amonesta, le habla al rey David acerca de lo que había hecho. Si conocen ustedes el relato, pues el profeta lo denunció por haber planificado la muerte de Urías y haber escondido su adulterio con Betsabé. Estos ejemplos de Pedro y David son conocidos, y todos necesitamos hermanos que estén dispuestos a llamarnos la atención en su debido tiempo acerca de nuestra conducta, ¿verdad? Y esto entra también en el concepto esto de animarnos, porque nosotros estamos caminando hacia nuestro Señor Jesucristo y que debemos agradarle a Dios siempre, y entonces nos animamos los unos a los otros a estar y mantener el camino que nos lleva a agradar a Dios. Miren que Pablo amonesta a los hermanos aquí en la escritura que nosotros habíamos cubierto, para que desechen la vieja manera de vivir. Miren lo que dice aquí: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es imperativo de que la vida anterior pues nos desechemos de eso, porque la vida anterior que ha sido pues obviamente pecaminosa, eso está en contra pues del Evangelio, y conocemos de que el incrédulo tiene el entendimiento entenebrecido por la vanidad de su mente. La vida sin Cristo refleja la dureza del corazón y se manifiesta en cometer con avidez toda clase de impurezas. Si nosotros nos acordamos, y si ustedes vieron a la predicación del domingo pasado, ustedes quizás se acordarán de que el faraón, cuando Moisés fue enviado de parte de Jehová Dios para que deje ir a su pueblo, Faraón endureció su corazón porque él supuestamente no conocía de Jehová. Así tenemos nosotros personas de hoy en día de que no conocen de Dios y que no saben del Evangelio, que no saben de las formas y las conductas que son correctas, pues tienen sus corazones endurecidos delante de Dios, ¿no? Miren que aquí mismo nos dice, comenzando en el versículo 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron pues a toda clase de prácticas indebidas, pecaminosas, ¿no? Esto es lo que nos dice el versículo 19 también. Ahora, Pablo no comienza a enumerar pues y les da una lista de pecados, pues no quiere dar la impresión de que la vida cristiana solo consiste en cumplir un grupo de leyes morales, porque en realidad es algo en que el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones toma
es activo en dejarnos saber cuando nosotros estamos yendo por caminos equivocados. Y nuestra respuesta es reactiva, porque si sentimos de parte de Dios, entonces nosotros nos apartamos, dejamos esa clase de actividad. Ahora, la vida cristiana no consiste en seguir, en hacer, mejor dicho, o dejar de hacer, porque no seguimos las leyes, sino que seguimos pues lo que ha sido impuesto, y por la vida que Cristo nos ha dejado escrita en los evangelios y en la palabra de Dios, para que nosotros la sigamos. Y nosotros somos obedientes porque amamos al Señor. Así que es un caso de sometimiento, de voluntad y de buen testimonio, ¿no? Pablo pues amonesta a los efesios, lo que leímos, a que permanezcan fieles a lo que han aprendido de Jesús. No es de que ellos conocieron a Jesús, ¿verdad?, sino de que las enseñanzas de Pablo lo llevan a conocer la vida de Jesús, así como hacemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Nosotros no hemos caminado con Jesús, pero sí conocemos a través de las Escrituras de cuál fue el caminar del Señor. Y eso es lo que nosotros enseñamos, a que otros conozcan del Señor y caminen los caminos del Señor. Y fíjense que hay algo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo les menciona, ¿verdad? Y también quizás les enseña en otra carta que ha escrito Pablo, donde dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y estas son amonestaciones muy poderosas de parte de Pablo, porque él mismo se pone de ejemplo para que sigan los pasos de Pablo. O sea que si nosotros pudiéramos decir lo mismo, tendríamos que estar caminando en una forma que es agradable a Dios. Y sí, pues si nosotros tenemos buen testimonio, si nosotros enseñamos las cosas de Dios, pues eso va de mano en mano, ¿verdad? Que no es solamente el enseñar, sino el mostrar cuál es el buen comportamiento. Pablo también amonesta a los fieles de Efesios diciendo: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cristo espera que la iglesia se guarde a sí mismo, llamando a los hermanos a cuenta, pues cuando anden en error. Y podemos cometer error, lo hacemos, y quizás no es nuestro deseo, sino que en ocasiones quizás nos desviemos, ¿no? Sí, aún sin darnos cuenta. Así que tenemos de que alentarnos los unos a los otros, animarnos a caminar los caminos correctos del Señor. O sea que es conducta, es testimonio, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, y estamos ahí en Efesios capítulo 4. Vamos a comenzar a leer el versículo 23, donde la palabra de Dios aquí escrita por Pablo nos anima a la renovación. Dice así, Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren, muy importante estos pasajes, obviamente, y comenzamos una vez más y leemos, visitamos una vez más el versículo 23, donde Pablo sigue animando a los creyentes
a adoptar el nuevo estilo de vida en Cristo Jesús, porque a Él es el que seguimos nosotros, Él es nuestro ejemplo. Y todo comienza con la renovación de la mente, de la forma de pensar. Miren lo que dice, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y también continúa diciendo, y vestidos del nuevo hombre, ¿no? ¿En qué nos acordamos en esto? Y recordamos en el pasaje bíblico que también el apóstol Pablo le escribe a los corintios, ahí precisamente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿no? Donde les instiga de que si alguno está en Cristo, si verdaderamente nosotros estamos en Cristo, si hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para que lo tengamos presente de que en sí el Espíritu Santo de Dios nos va renovando si nosotros pues buscamos a someternos, a ser obedientes al Señor. Y esto es lo que nos dice aquí también, ¿verdad? En la carta que Pablo le escribe a los Efesios. Somos una nueva criatura, pensamos de una forma diferente, aún de nosotros mismos ya somos diferentes. No caigamos en el desánimo, porque a veces el enemigo quiere instigar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, nuestra vieja forma de vivir. No creamos en eso, porque ya Dios nos ha perdonado. Y si aún pues hayamos nosotros conocido a Jesús en alguna forma como nos lo describen los evangelios, pues ya es una transformación del Señor Jesús, porque ahora ya ha entrado al reino de los cielos y nosotros le vamos a conocer mejor cuando pasemos delante de su presencia. Este es el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros y queremos pues mirar una vez más. Miren que en el versículo 25 reconocemos que Jesús reina y cambia la manera de tratarnos mutuamente, ¿no? En el versículo 26 reconocemos que Jesús reina y elimina la ira y el enojo entre nosotros. En el versículo 27 pues Jesús reina y le rehúsa dar lugar al enemigo, ¿no? Obviamente el enemigo siempre va a estar ahí tratando de hacernos caer y de hacernos enojar o de hacernos comportar de una forma de que no agrada a Dios. Y esto es pues el trabajo del enemigo, ¿no? Especialmente en contra de lo que ya nos hemos entregado al Señor. Y miramos también el versículo 28 que Jesús reina y cambia a las personas en beneficio para los otros. Y pongámosle atención a esto, porque en realidad al final del día pues ahora somos llamados para que nosotros actuemos en una forma que sea llamativa, que llame la atención a aquellos que no conocen del Señor, porque ahora tenemos a Cristo en nuestros corazones. Ya ven en nosotros una persona reformada, ya somos unas nuevas criaturas en el Señor. Y esto es lo que queremos hacer ya como Cristo hizo también en su tiempo, de mirar por los demás. Él murió por el mundo entero, o sea, por otros, por nosotros, por usted, por mí. Así que nosotros también hacemos y seguimos sus pasos, ¿no? Porque queremos mirar y hacer por otros pues lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a mirar el último punto. Estamos en Efesios en el capítulo 4. Vamos a comenzar a leer en el versículo 29, porque aquí es muy importante. Pablo pues también les anima a los efesios a controlar ese lenguaje diario, ¿verdad?, que ellos tienen, y también nos habla a nosotros. Vamos a leerlo. Versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tengamos en cuenta esto, hermano, porque en realidad si nosotros nos adentramos y miramos bien, detalladamente, minuciosamente la palabra de Dios escrita aquí, la que acabamos de leer en este momento, miren, con nuestras palabras nosotros podemos edificar a las personas, como a la misma vez con nuestras palabras nosotros podemos destruir a alguna persona, ¿verdad? Pero esa era nuestra forma de hablar quizás con anterioridad, en la cual nos amonesta el apóstol Pablo en este tiempo, así como le hablan los efesios a nosotros también, de que dejemos en esa forma que nosotros teníamos de hablar con anterioridad, ¿no? Y que demos buen testimonio de que todo lo que hablemos sea para edificación, la edificación de los hermanos en la fe, la edificación de la iglesia de Cristo. Miren que prontamente nosotros podemos desechar algo de que se ha estado edificando con palabras maldichas, ¿no? Para algo el Señor nos dio dos oídos y una sola boca, para que oigamos más de lo que hablamos. Así que seamos lentos en hablar y pronto para escuchar, nos dice en otro lado también las Sagradas Escrituras. Así que midamos y seamos muy cuidadosos cuando nosotros hablemos con alguna otra persona. Tomémonos el tiempo, porque podemos decir algo en la cual nosotros nos vamos a retractar y va a ser ya un poquito tarde, porque lo que nosotros decimos ya queda grabado en la mente de la persona con la que estamos hablando. Así que muy cuidadoso con esto. Y también nos habla, miren, de contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo contristamos nosotros al Espíritu Santo? Y estamos hablando acerca de la comunicación, la relación que tenemos con otros. Pues fíjense que si nosotros decimos alguna palabra indebida, pues estamos también a la misma vez contristando el Espíritu, ¿verdad? Estamos apagando el fuego del Espíritu Santo. Así que muy cuidadoso en ese respecto, pues nos menciona aquí Pablo, comenzando en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes ser benignos. O sea que nosotros tenemos que dejar esa forma de hablar que teníamos con anterioridad, ¿verdad? Antes quizás hubo groserías, quizás hubo otra forma de gritería y maledicencia en lo que el mundo se enfrasca hoy en día. Quizás nosotros venimos de ahí también, recordemos, y entonces ya nosotros dejamos esa forma de comportarnos. Ya no existe pues en nuestro vocabulario nada que pueda afectar negativamente a otra persona. Nos dice el apóstol Pablo que debemos de evitar groserías y ofrecer bendiciones, ¿no? Porque el cristiano es una nueva criatura. Ahora nos dice que debemos de ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Hemos recibido el perdón? Pues si hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones y vinimos delante de Dios con humildad y arrepentidos de nuestros pecados, pues Dios nos ha perdonado. Y así como nos dice su palabra, Él ha tomado todos esos pecados y los ha echado al fondo del mar. Así que si nosotros en realidad hemos dado ese paso decisivo de aceptar a Cristo, entonces todas estas cosas quedan atrás, ¿verdad?
Y fíjense que estamos hablando de animarnos los unos a los otros, o sea que tenemos que tener pendiente que quizás si el hermano en alguna forma se está desviando pues de la buena forma de vivir, así como lo describe el apóstol Pablo, pues dejémosle saber y hablemosles pues con amor, ¿verdad? Y para que una vez más vuelva pues a los caminos correctos. Entonces les animamos, pues miren que ahí estamos utilizando la palabra, animarnos de que sigamos en las cosas de Dios, en el camino correcto, animémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y estemos nosotros convencidos que Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y nos está guiando. Así también animemos a otros, ¿verdad? De que quizás, de que necesiten el apoyo, que necesiten el de venir y caminar una vez más en los caminos correctos del Señor. Recordémonos las promesas de Dios, la fe y todo lo que viene por el oír de la palabra de Dios. Animémonos con la palabra de Dios, con las oraciones, testifiquemos, seamos claros, breves, y seamos nosotros, prestémonos en el momento oportuno, no dejemos pasar mucho tiempo, ¿verdad? Sino que en el momento oportuno, pues con amor hablémonos y animémonos los unos a los otros. Acordémonos de que el ánimo también es contagioso, ¿verdad? Y mucho más cuando brota de un creyente agradecido por la bondad y la misericordia que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Así que demos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido y hagamos partícipe a todos los que están a nuestro alrededor. Así que esto es lo que hemos tenido para el día de hoy. Espero de que así haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí también. Recordar todo esto, que nos necesitamos los unos a los otros, especialmente cuando necesitamos el animarnos, ¿no? Y que vamos a orar entonces para despedirnos. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Amado Dios, bendecimos tu santo nombre, Señor, y te agradecemos, Padre, porque primeramente el ánimo procede de ti. Gracias, oh Dios, por el gozo que tú nos das, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que nos afirmes en tus caminos y así también nosotros podamos animar a otros, Señor, en tus caminos. Padre, manteniendo en cuenta, Señor, de que ya tú nos has renovado, ya somos unas nuevas criaturas en el Señor. Y así también nos has renovado, Señor, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de ser, Señor, y cómo nosotros proyectamos, oh Dios, el caminar de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias por tu protección, tus cuidados. Gracias por nuestros hogares, nuestros hijos y toda la extensión de nuestros familiares, nuestros cónyuges, Señor, y que mutuamente también nos estemos animando, Padre Santísimo. Gracias, Padre, porque tu presencia es imperativa, Señor, en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Y todo, Padre, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ustedes también dicen amén. Gloria al Señor. Bueno, no se olviden, pues tenemos también en este domingo mensaje de la palabra de Dios a las 10 de la mañana. Como siempre están invitados para que nos sintonicen. Los que viven cerca de nosotros, por favor, vengan y acompáñennos. Hemos hecho provisión para mantener la distancia. Tenemos nosotros también los cubrebocas, las mascarillas y bueno, tomamos precaución de todas las cosas. Visítenos, hemos abierto también el cuidado de los niños, así que estamos disponibles para los que nos quieran visitar. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima vez.